A veces, lo más doloroso no es el silencio de la noche, sino el de la cama compartida. Muchos hombres, después de los 50, sienten que algo se ha ido apagando. No es la fuerza, no es el deseo, ni siquiera el amor, es algo más sutil, la conexión. Esa chispa silenciosa que antes bastaba con una mirada, ahora parece necesitar instrucciones, esfuerzo o incluso medicamentos. Pero ¿y si el problema no fuera tu edad, sino tu circulación? ¿Y si te dijera que una copa del vino correcto, en el momento correcto, puede ser más poderosa que cualquier píldora? No para emborracharte, sino para despertar algo que aún vive dentro de ti. En este video, te revelaré 4 tipos de vino que han transformado la vida íntima de miles de hombres como tú. No se trata de licor, sino de flujo, de sangre, de energía, de presencia. Y si alguna vez sentiste que tu cuerpo ya no responde como antes, quédate hasta el final. Te prometo que no estás solo. Deja tu comentario con esta frase: volver a sentir es posible. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque puede que este sea el primer paso para volver a sentirte vivo. A Hernando lo conocí en una charla de salud para adultos mayores en una pequeña comunidad de Guadalajara. Tenía 62 años, llevaba la camisa bien planchada, la voz firme, pero los ojos hablaban de otra cosa. Al final de la charla se me acercó, con ese gesto típico de quien no quiere que nadie escuche lo que está por decir. Doctor, ya no siento a mi esposa, y no me refiero al amor. Hernando no fue el primero en decirme algo así. Ni será el último. En estos más de 30 años como médico especializado en salud masculina, he visto cómo miles de hombres cruzan la frontera de los 50 cargando con una sensación silenciosa, la de estar presentes, pero ausentes. No por falta de amor, ni de ganas, sino por algo más físico, más profundo y muchas veces ignorado: la circulación. Sí, la circulación sanguínea masculina después de los 50 cambia. Y lo cambia todo. La energía, la memoria, el estado de ánimo y sí, también la intimidad. Pero pocos lo dicen. Porque hablar de lo que se ha perdido, cuando aún se tiene todo, da miedo, vergüenza. Y sobre todo, una extraña sensación de culpa, como si ya no fuéramos lo suficientemente hombres. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Y no es tu culpa. A medida que envejecemos, nuestras arterias pierden flexibilidad. La sangre ya no fluye como antes. Lo que antes llegaba en segundos, ahora tarda minutos. Y en ciertas zonas del cuerpo masculino, esa diferencia de tiempo lo cambia todo, desde el deseo hasta la respuesta, desde el calor hasta el abrazo. Lo que antes era espontáneo, ahora requiere concentración. Y cuando algo se fuerza, pierde su magia. Muchos de mis pacientes creen que están perdiendo su virilidad. Pero la verdad es otra: están perdiendo circulación. Y sin una buena circulación, no hay sensibilidad en las manos, ni calor en los pies, ni respuesta en la piel. Pero lo más triste no es lo físico. Es lo emocional. Porque con el tiempo, también se enfría el alma. Se apagan los gestos. Se pierde la chispa de tomar la mano de tu pareja sin motivo. Y así, sin darte cuenta, el hombre que era se convierte en un recuerdo para ambos. Hernando me decía que su esposa lo abrazaba igual, le hablaba igual, pero él sentía como si hubiera una pared entre los dos. Una pared hecha de rutina, de cansancio, de silencios. Una noche, sentado en su comedor, me dijo: doctor, ya no me siento parte del cuerpo que habito. Esa frase me marcó. Porque resume lo que tantos hombres sienten y no se atreven a decir. Y fue entonces cuando le conté algo que cambió su historia,
A veces, recuperar la intimidad no empieza en la cama ni en una clínica. Empieza en la cocina. O en el comedor. Con una copa. Un ritual. Un momento sin pantallas. Un vino que no busca emborrachar, sino abrir el paso a lo que la sangre ya no logra por sí sola. Porque sí, hay vinos que hacen más que acompañar una cena. Hay vinos, muy específicos, que contienen compuestos naturales capaces de relajar los vasos sanguíneos, reducir inflamación, aumentar el óxido nítrico y, en consecuencia, mejorar la circulación. Pero cuidado, no cualquier vino. No se trata de beber por beber, ni de hacerlo todos los días. Se trata de elegir los adecuados, de hacerlo con moderación. Y sobre todo, de entender que no es el alcohol lo que ayuda, sino lo que está dentro de la uva, dentro del ritual, dentro de ti. A Hernando le recomendé comenzar un pequeño ritual con su esposa. Una copa de Pinot Noir 2 veces por semana, después de cenar. No para excitar, sino para reconectar. Para permitir que su cuerpo vuelva a circular, y con él, también su atención, su sensibilidad, su deseo de tocar sin miedo. De estar presente. 3 semanas después, me escribió un mensaje: doctor, no sé si fue el vino o si fui yo. Pero anoche, cuando la tomé de la mano, sentí algo que creí perdido. Ese es el punto de partida. Y si has llegado hasta aquí, probablemente tú también sabes de lo que estoy hablando. La verdad incómoda que nadie dice después de los 50 es que muchos hombres no pierden el deseo ni la capacidad de amar. Pierden el ritmo, la conexión, la circulación que permite que el corazón y el cuerpo bailen al mismo compás. Pero eso no significa que no puedas recuperarlo. Porque cuando la sangre fluye, la vida vuelve. El calor vuelve. El hombre vuelve. Y ese será el comienzo del siguiente capítulo. Porque ahora que sabes la raíz del problema, déjame mostrarte la primera llave para abrir ese camino de regreso, un vino suave, noble y sabio que ha transformado la vida de cientos de hombres. Se llama Pinot Noir. Y lo que representa va mucho más allá de una bebida. Marcelo tenía 67 años y vivía en las afueras de Medellín. Viudo durante más de una década, había aprendido a convivir con la soledad como se aprende a soportar una lluvia fina, al principio molesta, luego parte del paisaje. Pero todo cambió cuando conoció a Nora, una mujer cálida, sonriente, con esa energía que despierta conversaciones largas y silencios cómodos. Se enamoraron como adolescentes, hasta que llegó la primera noche en que decidieron compartir cama. Y fue ahí donde todo se detuvo. Marcelo me lo contó con voz quebrada: doctor, no fue que no pudiera, fue que no sentí. Ella estaba ahí, conmigo, mirándome con ternura, y yo solo estaba. Como si mi cuerpo ya no supiera responder. No fue ni miedo, ni pena. Fue desconexión. Como si su piel se hubiera vuelto memoria de lo que alguna vez sintió, pero ahora no supiera cómo volver. Esa noche, Marcelo no durmió. Y al día siguiente vino a mi consulta. Me habló sin rodeos, como lo hacen los hombres que ya no tienen tiempo de fingir fortaleza. Yo lo escuché. Y luego le hablé de algo que pocos hombres consideran medicina, pero que puede cambiar el pulso de una vida: el Pinot Noir. Le dije: no te prometo milagros, Marcelo. Pero a veces, lo que necesitamos no es una solución rápida, sino abrir una puerta que lleva tiempo cerrada. Y esta variedad de vino puede ser esa llave. El Pinot Noir, una uva noble y compleja, contiene uno de los niveles más altos de resveratrol que existen en el mundo del vino.
El resveratrol es un antioxidante poderoso que ayuda a flexibilizar las arterias, reducir la rigidez vascular y mejorar la circulación sanguínea, especialmente hacia las zonas más sensibles del cuerpo. Y cuando la sangre fluye mejor, no solo regresa la respuesta física, también vuelve la sensación, el calor, el pulso. Lo que parecía dormido, despierta. Pero más allá de lo científico, el pino unoir tiene algo simbólico. Su textura suave, su aroma delicado, su forma de llenar la copa sin alardes, es como si el vino mismo supiera que no viene a imponer, sino a acompañar. No busca forzar reacciones, como lo hacen ciertos medicamentos. Simplemente facilita lo que tu cuerpo ya quiere hacer, fluir. Le pedí a Marcelo que hiciera algo muy específico. Durante 3 noches a la semana, después de una cena ligera, sirviera 2 copas de pino unoir. Una para él. Una para Nora. Que apagaran la televisión. Que pusieran música suave. Que no hablaran de temas pesados. Solo de ellos. Y que, si el momento se daba, no buscaran sexo, sino presencia. A la 3ª semana, recibí su mensaje. Era corto, pero decía tanto: doctor, volvió el calor. No solo a mis manos. También a mi mirada. A mis silencios. A nuestra cama. Ese mensaje lo guardé. Porque resume algo que he visto en muchos pacientes mayores de 50, no es que el cuerpo muera, es que la circulación se desvanece. Y sin circulación, el deseo se enfría, los gestos se apagan, el tacto se vuelve mecánico o ausente. Pero cuando la sangre vuelve a fluir, la piel vuelve a hablar. Y no hace falta decir mucho. A veces, un roce de dedos en la mesa basta para decir aquí estoy. Y eso, para un hombre que creía que su cuerpo lo había abandonado, vale más que cualquier tratamiento clínico. El pino unoir funciona porque no interrumpe. No irrumpe. Solo acompaña el ritmo natural del cuerpo masculino. Y ese ritmo, después de los 50, necesita suavidad. Necesita espacio. Necesita ritual. Y sí, esto es importante, el vino no es una receta mágica. No es para tomar cada noche como un sustituto del amor, ni como una solución desesperada. Es una herramienta. Un catalizador. Un símbolo. Lo que hace la diferencia no es la copa, sino cómo y cuándo la compartes. Marcelo me confesó tiempo después que desde ese ritual ya no sentía ansiedad cuando su pareja lo tocaba. Ya no tenía miedo de fallar. Porque se dio cuenta de que no era cuestión de rendir, sino de sentir. Y sentir requiere circulación, pero también requiere pausa, tiempo, conexión. A veces me preguntan, ¿y por qué un vino? ¿No se puede con jugo o agua? Y yo respondo, claro que sí. Pero el vino tiene historia, pausa, presencia. Te obliga a detenerte, a servir, a oler, a saborear. A estar ahí. Y eso también es medicina para el alma. Si tú, como Marcelo, alguna vez sentiste que tu cuerpo ya no responde como antes, que tus manos ya no calientan, que tus noches son más frías de lo que deberían, no busques culpables. Busca flujo. Busca suavidad. Y tal vez, solo tal vez, empieza por una copa de pino unoir, compartida con la persona que aún espera que le digas, aunque sea en silencio, que sigues ahí. Porque a veces, lo que más calienta la piel es lo que no se dice. Solo se siente. Alfredo tenía 70 años y vivía en Arequipa. Era de esos hombres que no levantan la voz, que caminan lento pero firme y que guardan dentro de sí más silencios que palabras. Había estado casado con Teresa por más de 45 años.
Una historia larga, profunda, construida con esfuerzo, lealtad y complicidad. Sin embargo, hacía ya un tiempo que algo había cambiado entre ellos. Me lo confesó en voz baja, como si doliera más decirlo en alto. No es que hayamos dejado de querernos, doctor, pero hay una distancia que no entiendo. Dormimos juntos, comemos juntos, pero no siento su cuerpo como antes. Ni el mío. Aquella frase, tan simple y tan real, es una de las más frecuentes entre hombres de su edad. No se trata de falta de amor ni de infidelidad. Se trata de una desconexión física silenciosa que aparece sin previo aviso. El corazón sigue latiendo, la mente sigue admirando, pero el cuerpo se vuelve lento, torpe, ausente. Le pregunté si sentía sus manos frías con frecuencia, si se cansaba más rápido, si su piel respondía menos al tacto. Su respuesta fue un sí en forma de suspiro. Le hablé entonces del Cabernet Sauvignon. Este vino, más robusto y complejo que el Pinot Noir, no solo es rico en sabor, sino también en proantocianidinas, un tipo de antioxidante que protege las paredes internas de las arterias, mantiene su elasticidad y combate la inflamación silenciosa que, con el tiempo, estrecha los caminos por donde el corazón empuja la sangre. ¿Y por qué es esto tan importante después de los 50? Porque el corazón humano bombea más de 7.500 litros de sangre al día. Pero si las arterias están rígidas, inflamadas o tapadas, esa sangre no llega a tiempo, ni con fuerza, a los lugares donde se necesita para sentir, para responder, para amar. Cuando Alfredo y Teresa intentaban estar juntos, no era el deseo lo que faltaba. Era el oxígeno, la circulación, el flujo. Y cuando eso se interrumpe, el cuerpo no miente, la sensibilidad baja, la respuesta se retrasa y la frustración crece en silencio. Muchos hombres lo viven en secreto, pensando que ya es normal, que así es la vejez, y se resignan. Pero yo estoy aquí para decirte que no es así. Y que sí hay algo que puedes hacer. Le pedí a Alfredo que empezara con un ritual sencillo, una copa de Cabernet Sauvignon 2 veces por semana, durante la cena, en un ambiente tranquilo. Sin televisión. Sin celulares. Que lo convirtiera en un momento de conexión, no de obligación. Que no pensara en el resultado, sino en la compañía. 3 semanas después, su esposa me llamó. No para hablar de intimidad, ni de medicina. Me llamó llorando, de alegría. No sé qué pasó, doctor, pero hace unos días me tomó de la mano en medio de la cena. No lo hacía desde hacía años. Y lo hizo sin apuro, sin miedo. Solo me tocó. Esa noche no cambió su vida de forma mágica. Pero algo se reactivó. Algo en su mirada, en su tono de voz, en la forma de servir el pan, de tocar el hombro al pasar. Y Alfredo, al volver a consulta, me dijo algo que todavía guardo como una lección: no recuperé el deseo, doctor. Recuperé el derecho a no tener miedo de volver a sentir. Y ese es el verdadero efecto de una circulación saludable. No solo te devuelve la respuesta física, sino también la seguridad emocional. Porque cuando sabes que tu cuerpo está de tu lado, también lo está tu confianza. Cabernet Sauvignon no es un excitante. No produce calor instantáneo, ni reacciones exageradas. Pero ayuda a que el corazón haga su trabajo con más eficiencia y que la sangre llegue a tiempo a los lugares que importan. Y cuando eso ocurre, ocurre algo profundo: el hombre deja de esconderse. Deja de fingir que no pasa nada. Y se permite volver a ser el compañero, el amante, el hombre que alguna vez fue, sin dolor, sin esfuerzo, sin vergüenza. Muchos pacientes me preguntan si no es arriesgado tomar vino a esta edad.
Y yo siempre contesto lo mismo, lo arriesgado es dejar de intentarlo. Porque cuando abandonamos la conexión, también se enfría el alma. Y el alma no envejece, solo se apaga cuando no la dejamos sentir. Alfredo y Teresa no solo compartieron un vino. Compartieron un nuevo espacio, una nueva pausa. Y desde ahí, todo cambió. Empezaron a cocinar juntos otra vez. A escuchar música vieja. A reír sin motivo. Y una noche, simplemente se abrazaron y no necesitaron nada más. Ese es el poder del flujo. De la sangre. De la presencia. Y sí, del vino adecuado. Porque cuando el corazón vuelve a bombear amor, no es solo un órgano el que trabaja mejor. Es todo el hombre. Es toda la relación. Es toda la vida que vuelve a correr por las venas. Jorge, limeño de nacimiento, tenía 65 años y una mirada melancólica que no coincidía con su porte elegante ni su voz pausada. Viudo desde hacía una década, había aprendido a convivir con el vacío sin quejarse. Se acostumbra uno, me dijo en una de nuestras primeras conversaciones, pero acostumbrarse no es lo mismo que sanar. Después de muchos años en soledad, Jorge conoció a Carmen. Ella también venía con cicatrices y entre ambos se tejió una conexión genuina, madura, sin urgencias. Salían a caminar por el malecón, compartían libros, cocinaban los fines de semana. Pero había una frontera que Jorge no podía cruzar, el contacto físico. No porque no quisiera, sino porque, como él lo decía con dolor, doctor, es como si mi cuerpo se hubiera vuelto espectador. Estoy ahí, pero no estoy. Esa frase, para mí, tiene un eco fuerte. Porque no hay nada más triste para un hombre que sentirse ausente dentro de su propia piel. Es como si llevaras puesto un traje que ya no te queda, pero tampoco puedes quitarte. Le pregunté si sentía frío en los pies, si su piel estaba seca, si había notado una desconexión entre lo que deseaba y lo que sentía. Asintió con vergüenza, como si reconocerlo lo hiciera menos hombre. Entonces le hablé de una uva italiana de nombre extraño pero corazón cálido, Sangiovese. Este vino, clásico en la Toscana, es menos conocido en América Latina, pero es uno de los grandes aliados para hombres como Jorge. Su secreto no está solo en su sabor robusto o su aroma terroso, sino en su riqueza en flavonoides y quercetina. Estos compuestos tienen un poder especial, mejoran la microcirculación, reducen la inflamación en tejidos periféricos y restauran el flujo sanguíneo a la piel, las extremidades y las zonas íntimas, donde muchas veces se ocultan las señales más silenciosas del envejecimiento. Le expliqué que el problema no era su deseo, ni su virilidad, sino su circulación. Que sentir menos, responder lento o no lograr mantener la conexión física no lo hacía menos hombre. Lo hacía humano. Y que había formas naturales, suaves y efectivas de volver a encender esa llama que parecía apagada. Le pedí a Jorge que no buscara resultados rápidos. Que comenzara por recuperar el ritual del contacto, no como un medio, sino como un fin. 2 veces por semana, una copa de Sangiovese con Carmen, al atardecer, en silencio si lo preferían. Que no hablaran de lo que tenían que hacer. Que solo se sentaran cerca, compartieran el vino y dejaran que su cuerpo hiciera el resto. 3 semanas después me escribió. No para hablar de sexo, ni de logros, sino de algo más íntimo, doctor, ella me acarició la mano. Y por primera vez en años, la sentí. Eso. Esa frase. Esa sensación de volver al cuerpo. De no solo estar presente mentalmente, sino físicamente. De que tu piel te pertenezca otra vez. De que tus dedos no sean solo hueso y carne, sino una extensión de tu emoción.
Eso es lo que logra Sangiovese. No es una poción mágica. No te hará saltar de la cama como si tuvieras 30. Pero sí puede reavivar esa llama tenue que aún arde dentro de ti, incluso si creías que ya estaba extinta. Y lo más hermoso es que no necesitas hacer mucho. Solo detenerte. Escuchar. Compartir. Estar. La quercetina y los flavonoides de este vino actúan lentamente, suavemente, como una caricia interior. Ayudan a que la sangre llegue mejor a la piel, a los órganos, a esas zonas donde antes bastaba una mirada para despertar el deseo, pero que hoy necesitan más atención. Y no hay nada de malo en eso. Al contrario, requiere más presencia, más intención, más amor verdadero. Jorge me contó que ahora, cuando Carmen se le acerca, ya no siente ansiedad. Ya no se pregunta si podrá o si quedará mal. Solo se deja estar. Y en ese estar, en esa calma, la intimidad ha vuelto. No como antes, sino mejor, más consciente, más sentida, más real. A veces me preguntan si realmente vale la pena intentar recuperar la vida íntima después de los 60. Y yo siempre digo lo mismo, la piel no pierde su derecho a sentir solo porque pasan los años. La sangre aún puede fluir. El calor aún puede volver. Y la ternura, esa que solo se da cuando ya no hay prisa, puede ser más intensa que nunca. Sangiovese no es un vino para emborracharte. Es un vino para reconectar. Con tu cuerpo. Con tu pareja. Con tu historia. Con la llama que sigue viva aunque ya no se vea. Y si alguna vez te sentiste como Jorge, como un testigo dentro de tu propio cuerpo, quizás ha llegado el momento de regresar. No a los 20, sino a ti mismo. Con una copa, una mirada y el permiso de volver a sentir. Hernán tenía 69 años y vivía en las afueras de Ciudad de México. Era un hombre sereno, de hablar pausado, que hablaba con más el cuerpo que con la boca. Su esposa, Elena, era apenas un año menor, una mujer fuerte, luminosa, que había estado con él desde los 20. Cuando llegaron juntos a mi consulta, no era por una enfermedad ni por un problema grave. Era por algo que no sabían cómo nombrar. Me miraron, se tomaron de la mano, y fue ella quien habló primero: nos queremos, pero ya no nos tocamos. No era una queja. Era un duelo. El duelo de lo que antes fue natural, espontáneo, necesario, y que ahora se había convertido en una ausencia silenciosa. No había peleas, ni enfados, ni resentimientos. Solo una distancia física que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Yo los escuché en silencio. Y luego miré a Elena con especial atención. Porque en muchos casos como el de ellos, el hombre siente, pero es la mujer quien ha perdido la conexión con su propio cuerpo. No por falta de deseo, sino porque, después de la menopausia, la circulación hacia zonas íntimas disminuye, la sensibilidad baja y el acto físico se vuelve incómodo, incluso doloroso. Muchas mujeres no lo dicen. Se callan, se retraen y con el tiempo evitan el contacto por miedo a sentirse vacías. Eso fue exactamente lo que Elena me confesó cuando Hernán salió unos minutos de la sala: lo amo. Pero no siento. Y cuando no se siente, uno se apaga por dentro. Esa frase me rompió. Porque es la realidad de muchas mujeres después de los 60. Y de muchos hombres que no saben cómo acercarse sin herir, sin presionar. Por eso, a veces, el camino de regreso no es directo. Es suave. Sutil. Y empieza desde otro ángulo. Le hablé entonces del rosé seco, un vino que suele ser subestimado por su color claro,
pero que guarda una potencia terapéutica impresionante cuando se trata de la microcirculación femenina. A diferencia de los rosados dulces de fiestas, el rosé seco hecho con uvas garnacha o mourvedre tiene una alta concentración de polifenoles, compuestos que mejoran el flujo sanguíneo hacia tejidos delicados, especialmente en mujeres después de la menopausia. Le expliqué a Elena que no necesitaba volver a ser joven, sino volver a sentirse presente en su cuerpo. Y que una copa de rosé seco, compartida con calma, sin presiones, podía ser el inicio de un nuevo ritual de ternura. Le recomendé que tomaran juntos ese vino 2 veces por semana, después de una caminata o durante una tarde tranquila. Que no lo asociaran con sexo, sino con reconexión emocional y física. Un mes después, Hernán me envió un correo. No tenía muchas palabras. Solo decía, gracias, doctor. Nos volvimos a abrazar sin miedo. Y unas semanas más tarde, Elena me escribió algo que nunca olvidaré: no fue solo mi cuerpo el que cambió. Fue mi forma de mirar, de respirar, de confiar otra vez en mí misma. Eso es lo que hace el rosé seco cuando se usa con intención, no activa el deseo desde fuera, como lo haría una hormona, sino que despierta desde dentro la posibilidad de volver a estar en contacto con uno mismo. Porque antes de compartir el cuerpo, hay que habitarlo. Muchas parejas, después de los 50 o 60, pierden el lenguaje del tacto. Se abrazan menos. Se besan por costumbre. Hacen el amor por rutina o lo dejan por completo. No porque no se amen, sino porque han olvidado cómo acercarse sin dolor ni culpa. El rosé seco no es la solución mágica, pero puede ser ese puente silencioso hacia ella, hacia su mundo interior, hacia su ritmo, hacia ese lugar donde aún hay deseo, pero que necesita un contexto seguro para florecer. Cuando la microcirculación mejora, la sensibilidad vuelve. La sequedad disminuye. La incomodidad se atenúa. Y lo más importante, vuelve la confianza. Esa sensación de puedo abrirme sin miedo, porque no estoy sola. Y para los hombres, esto también es un alivio. Porque muchos no saben cómo tocar sin hacer daño. Cómo acercarse sin ser invasivos. Cómo demostrar amor sin que se interprete como presión. El ritual del rosé crea ese espacio intermedio, un lugar donde la pareja puede mirarse, conversar, reír o simplemente compartir silencio y desde ahí, volver al contacto. Hernán me lo resumió en una frase preciosa: no volvimos a hacer lo que hacíamos antes. Volvimos a hacer lo que nos hacía bien ahora. Y eso es lo que quiero que recuerdes tú también: la intimidad no es un recuerdo del pasado. Es un estado que puede renovarse, adaptarse, reconstruirse. Y a veces, solo necesita una copa de vino, una silla cómoda, una mirada sincera y el permiso de volver a empezar. Porque a veces, el cuerpo femenino necesita tiempo. Necesita oxígeno. Necesita circulación. Pero sobre todo, necesita saber que aún es un lugar digno de ternura. Y tú, como hombre, puedes ser el guardián de ese espacio. Con paciencia. Con presencia. Con amor. El rosé seco no grita. No exige. Solo acompaña. Y a veces, eso es todo lo que hace falta para volver a tocar y ser tocado. Sin miedo. Sin prisa. Sin perderse. Cuando Vicente cumplió 75 años, no pidió regalos. No quiso fiesta, ni mariachis, ni fotos con sus nietos. Pidió una sola cosa: una cena tranquila con su esposa Clara. Una botella de vino tinto. Y una canción de bolero sonando de fondo. No quiero volver a ser joven, me dijo con una media sonrisa,
Solo quiero volver a sentir que estoy aquí, con ella, de verdad. Vicente no tenía una enfermedad grave, ni tomaba medicamentos fuertes, ni sufría disfunciones severas. Pero algo en su mirada reflejaba una ausencia. No del cuerpo, sino del alma. Como si estuviera viviendo la vida desde una ventana, viendo pasar los días, sin tocarlos. Muchos hombres después de los 60 conocen ese estado. No es depresión ni tristeza clínica. Es una desconexión silenciosa, una pérdida de lo que antes se sentía natural, el deseo de acariciar sin motivo, de reír sin razón, de quedarse abrazado sin hablar. Y esa pérdida, aunque nadie la vea en los análisis de sangre, es real. Y profunda. A lo largo de mis años como médico, he aprendido que lo que más apaga a un hombre no es la enfermedad. Es la falta de conexión. Y esa conexión, casi siempre, empieza a romperse cuando dejamos de tener rituales. Rituales simples. Como servir 2 copas. Como apagar el televisor antes de dormir. Como cenar con velas aunque no haya ocasión especial. Como tocar la espalda de tu esposa cuando pasa junto a ti, no para pedir algo, sino para decirle, sigo aquí. Cuando hablé con Vicente sobre los vinos que había compartido en este mismo video, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Rosé seco, me escuchó con atención, pero me dijo algo que no olvidaré: doctor, no es el vino lo que me falta, es el momento de beberlo. Y tenía razón. Porque el vino, por sí solo, no cambia nada. Pero el acto de detenerse para compartirlo sí lo cambia todo. Le propuse entonces que, durante un mes, cada miércoles y sábado, preparara una cena sencilla con Clara. Algo que cocinaran juntos. Que sirviera una copa del vino que prefiriera. Que se miraran. Que se preguntaran cómo se sentían, sin hablar de los hijos, ni del trabajo, ni de la rutina. Solo ellos dos. Como si acabaran de conocerse. Como si estuvieran volviendo a elegirse. 4 semanas después, Vicente volvió a mi consulta. Se sentó con una serenidad diferente. Y me dijo, sin rodeos, doctor, el cuerpo no ha cambiado tanto. Pero ahora, ella se ríe mientras me sirve el arroz. Y eso, créame, vale más que cualquier medicamento. Porque eso es lo que logra un ritual bien hecho, no soluciona lo físico al instante, pero empieza a sanar lo invisible. Esa grieta que el tiempo abre entre 2 personas que se aman, pero que se han dejado de mirar. Ese espacio entre lo cotidiano y lo íntimo. Ese lugar donde vive el deseo real, el que no depende de hormonas, sino de complicidad. A veces creemos que la intimidad se trata solo de química. Pero se trata, sobre todo, de presencia. De permitir que el otro nos vea como somos ahora, no como fuimos antes. De aceptar que nuestros cuerpos han cambiado, pero que aún podemos tocarnos con ternura. De entender que, incluso si ya no podemos hacerlo como antes, aún podemos hacerlo con más sentido. Los vinos que te compartí en este video, cada uno con sus propiedades únicas para mejorar la circulación, la sensibilidad y la conexión, no son fórmulas mágicas. Son puertas. Pequeñas invitaciones a detenerte. A prestar atención. A construir ese puente de regreso, no solo hacia tu pareja, sino hacia ti mismo. Muchos hombres han olvidado cómo estar consigo mismos. Viven corriendo, solucionando, proveyendo. Pero después de los 50, lo que más necesita un hombre no es hacer más, sino estar más. Estar presente. Estar en silencio. Estar en el momento. Y para eso, a veces, se necesita un ancla, una copa, una canción, una pausa. Si llegaste hasta aquí,
quizás sientes eso mismo. Que tu cuerpo aún responde, pero tu alma va detrás. Que hay amor, pero falta chispa. Que hay cariño, pero se ha perdido el gesto. Entonces, empieza hoy. No necesitas todos los vinos del mundo. Solo uno. Uno que te guste. Uno que te invite a quedarte sentado 5 minutos más. Uno que te dé una excusa para volver a tocar una mano, para volver a mirar unos ojos, para volver a decir, sin palabras, que aún estás ahí. Porque no es el vino lo que cura. Es el ritual. El tiempo que te das. La atención que ofreces. El amor que renace cuando decides dejar de vivir en piloto automático. Vicente lo entendió. Y tú también puedes. Porque, aunque no lo creas, todavía estás a tiempo. De volver. De sentir. De tocar. De vivir. Lo que has escuchado hoy no es solo una lista de vinos ni una receta para la intimidad. Es una invitación a volver a ti mismo. Porque después de los 50, el verdadero desafío no es mantener el cuerpo joven, sino mantener el alma conectada. Y esa conexión empieza con pequeños actos, una copa compartida, una cena sin prisa, una caricia sin meta. Lo físico se transforma con los años, pero la capacidad de sentir, de amar y de tocar desde el corazón, esa no desaparece, solo se duerme. Y puede despertarse. Tal vez no con ruido, pero sí con presencia. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, déjame un comentario con esta frase: volver a sentir es posible. Porque si tú lo sentiste, hay otros hombres que también lo necesitan. Da un like, comparte este video con alguien que amas y suscríbete al canal para que sigamos caminando juntos. Porque tu historia no terminó a los 50, apenas está encontrando su ritmo más profundo.